Rodrigo era la personificación del éxito en Madrid. A sus 38 años, había construido un imperio en el mundo del fitness. Poseía una cadena de gimnasios de élite y una marca de suplementos deportivos. Rodrigo era un hombre que vivía y respiraba la perfección física. Su cuerpo musculoso y esculpido era el resultado no solo de entrenamientos rigurosos, sino también de una disciplina férrea. Para él, el control lo era todo. El valor de una persona estaba directamente ligado a su apariencia. No toleraba la debilidad. Y para Rodrigo, el sobrepeso era el principal ejemplo de falta de disciplina. Cada vez que veía a alguien con kilos de más, no podía evitar hacer comentarios mordaces. Aunque intentaba disimularlos tras una fachada de cortesía, para él las personas simplemente no se cuidaban. A menudo hablaba con sus amigos con desdén, como si fuera una verdad indiscutible. Esa noche, como tantas otras, estaba rodeado de sus amigos más cercanos en un club privado. Eran empresarios exitosos con los que solía charlar y compartir su visión superficial de la vida mientras disfrutaban de copas de vino caro. Hablaban de sus últimos logros, y la conversación fluía con facilidad, hasta que cambió la vida de Rodrigo para siempre. Rodrigo, todos sabemos que eres imbatible en los negocios y siempre estás rodeado de mujeres espectaculares, dijo Carlos con una sonrisa burlona. Pero, ¿y si tuvieras que enfrentarte a un verdadero desafío? Algo que te saque de tu zona de confort. Rodrigo arqueó una ceja, intrigado, pero con un dejo de escepticismo. ¿De qué hablas?, preguntó, dando un sorbo a su whisky. Sabes que nunca me echo atrás. Entonces te propongo una apuesta, dijo Carlos, bajando la voz para captar la atención de los demás. Te casarás con una mujer que no cumpla con tus estándares, por ejemplo, una mujer con sobrepeso, y vivirás con ella en matrimonio durante 6 meses sin divorciarte ni causar escándalos. Si lo logras, todos te pagaremos una suma considerable. Somos 6. Imagina cuánto podrías ganar. El grupo estalló en risas, como si fuera la mejor broma de la noche. Rodrigo sonrió más por costumbre que por verdadero placer. El dinero nunca había sido un problema para él, pero la idea de casarse con alguien que no encajaba en su mundo le parecía completamente absurda. Sin embargo, la posibilidad de demostrar una vez más que podía con todo resultó irresistible. ¿Y quién será la afortunada?, preguntó Rodrigo con fingida seriedad. Conozco a alguien perfecta para esto. Lucía Fernández, profesora de literatura en una escuela privada. Tiene 34 años. Siempre ha lidiado con el sobrepeso y, digamos, está lejos de tu tipo habitual. Lleva una vida tranquila, completamente opuesta a lo que tú imaginas. Rodrigo se recostó en su silla, evaluando la situación con una sonrisa irónica. Para él, esto no era más que otro juego en el que demostraría su superioridad. «Acepto», dijo, desatando una nueva ola de aplausos entre sus amigos. Pero Rodrigo no podía imaginar que esa decisión, tomada con tanta ligereza, se convertiría en una prueba no solo de su control sobre los demás, sino también de sí mismo. La conversación continuó, y Rodrigo no perdió la oportunidad de reafirmar sus creencias ante sus amigos. Escuchen, el problema de las personas con sobrepeso es simple, les falta fuerza de voluntad. Cualquiera puede cambiar su cuerpo si se lo propone. Lucía probablemente ha intentado 1000 dietas y ejercicios, pero siempre falla porque no tiene disciplina. Esto será fácil, dijo con frialdad y calculador, aunque ese enfoque estaba a punto de desmoronarse. Rodrigo se centró en el siguiente paso. El juego había comenzado, y estaba seguro de que, al final, sería el vencedor. Lucía, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, pasó esa noche en casa cuando recibió una llamada de Carlos. Fue una sorpresa total. No eran cercanos, apenas habían intercambiado algunas palabras en eventos escolares, ya que Carlos trabajaba en la misma escuela. «Lucía, hola, ¿cómo estás?», preguntó Carlos con tono amistoso. «Tengo un amigo que me pidió que lo presentara contigo. Es un empresario muy exitoso
y parece que le has llamado la atención. Lucía, sentada en su pequeño y acogedor apartamento con un libro en las manos, alzó una ceja, sorprendida. ¿Estás seguro de que habla de mí?, respondió con incredulidad. ¿Por qué querría conocerme? Desde niña, Lucía había lidiado con inseguridades por su peso, las innumerables dietas fallidas y su incapacidad para mantener una rutina de ejercicios regular habían dejado en ella una relación complicada con su reflejo en el espejo. La idea de que alguien con la vida que Carlos describía pudiera estar interesado en ella le parecía absurda. «Sí, eres tú», insistió Carlos. «Rodrigo es un gran tipo, muy centrado en su carrera deportiva, pero dijo que le gustaría conocer a alguien diferente. Sé que suena inesperado, pero tal vez disfrutes de su compañía». A pesar de su cautela, Lucía decidió darle una oportunidad. «Quizás sea una buena manera de romper mi rutina», pensó, y tras meditarlo, aceptó reunirse con él esa misma noche. Lucía estaba frente a su armario, decidiendo qué ponerse para el encuentro. Su ropa no era particularmente elegante, y eso la hacía sentir fuera de lugar, así que eligió un vestido sencillo que, aunque no destacaba, le dio un poco de confianza. Sin embargo, no pudo evitar mirarse al espejo con cierta inseguridad. «No me parezco en nada a las mujeres que él debe estar acostumbrado a ver», pensó, intentando calmar las dudas que crecían en su interior. El restaurante donde Carlos organizó el encuentro era un lugar con luz tenue y música suave que creaba un ambiente elegante, pero algo intimidante. Aunque su rostro no mostraba señales evidentes, en la mente de Rodrigo ya se había formado una evaluación clara de Lucía. «Sí, es rellenita. Bueno, no hay problema. Es un reto», pensó, observándola mientras se acercaba con confianza al mesa. Su mente, entrenada para evaluar la forma física de las personas, notaba cada detalle de su apariencia, pero sabía que debía jugar su papel. Tenía que hacer que Lucía confiara en él, que se sintiera especial. «Lucía, un placer conocerte», dijo Rodrigo con una sonrisa que, aunque fingida, parecía genuina. Se levantó para saludarla con un beso en la mejilla, manteniendo las apariencias. Lucía, aún algo nerviosa, le devolvió la sonrisa. «Gracias, igualmente», respondió, tomando asiento. El camarero se acercó con el menú, y Lucía sintió cierta inseguridad al ver platos con ingredientes y nombres que no reconocía. Rodrigo ordenó rápidamente y sugirió que pidiera lo mismo. La conversación comenzó de forma superficial, como era de esperar en una primera cita. Rodrigo preguntó sobre su trabajo, y Lucía se relajó un poco, comenzando a hablar con entusiasmo sobre su pasión por la literatura y la enseñanza. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con una sinceridad que no pasó desapercibida para Rodrigo. Aunque intentaba mantenerse en su papel de manipulador, algo en la forma en que Lucía hablaba de los libros y sus alumnos captó su atención. Sin embargo, mientras ella hablaba, no podía evitar comparar su mundo con el suyo. Una mujer sencilla, tan alejada de lo que él conocía. Sí, su figura está lejos del ideal. Pero eso se puede arreglar, pensó Rodrigo mientras Lucía seguía contando sus historias. Ella sintió un alivio inesperado, a pesar de la situación inusual. La atención que Rodrigo le prestaba era algo nuevo para ella, y aunque aún tenía dudas, se sintió halagada. ¿Por qué un hombre como Rodrigo está interesado en mí? ¿Realmente quiere conocerme o hay algo más detrás?, pensó para sí misma. Mientras tanto, Rodrigo decidió llevar la conversación a temas más personales. Habló de su negocio, de cómo había construido su imperio de gimnasios y se había convertido en un referente en el mundo del fitness. Pero con cada frase, Lucía sentía más que debía marcharse. Aunque sus palabras sonaban sinceras, había algo en su forma de hablar de las personas que no encajaba con sus valores. Al final de la noche, cuando Rodrigo la acompañó a casa, Lucía le agradeció con una sonrisa tímida. «No sabía qué esperar», dijo nerviosa, jugando con sus llaves. «Pero fue una noche agradable. Me alegra que lo disfrutaras.
respondió Rodrigo, manteniendo la máscara de caballero. Me gustaría volver a verte, si no te importa. Lucía dudó, pero asintió. Claro, no me importa. Cuando ella se fue, Rodrigo la siguió con la mirada y sintió una punzada de inquietud. Sabía que todo iba según el plan, que Lucía estaba cayendo lentamente en su trampa, pero algo en la forma en que lo miraba con ojos inocentes y honestos lo perturbó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Se sentía culpable. Era demasiado buena y confiada. En los días siguientes, todo avanzó como un reloj para Rodrigo. Para él, esto era parte de un plan meticulosamente calculado. Sabía que debía acercarse gradualmente a Lucía, ganarse su confianza y, sobre todo, hacerla sentir especial. Esto facilitaría cumplir con la apuesta y garantizaría que todo saliera como lo había planeado. Rodrigo llamó a Lucía apenas 2 días después de su primera cena, como si realmente estuviera ansioso por volver a verla. Lucía, sorprendida por lo rápido que volvió a contactarla, aceptó su invitación para dar un paseo por el Parque del Retiro. No podía negar que la atención que él le brindaba era algo que nunca había experimentado, aunque en su mente aún había dudas sobre por qué un empresario tan atractivo necesitaba a una mujer modesta e imperfecta como ella. En su primer paseo por el parque, Lucía estaba nerviosa al principio, pero poco a poco comenzó a abrirse. Rodrigo escuchaba mientras ella hablaba de su vida, su familia y su trabajo. Mientras caminaban por un sendero serpenteante entre árboles, la atmósfera tranquila del parque la ayudó a relajarse, y de repente, como por casualidad, comenzó a hablar de algo que nunca había compartido tan abiertamente. Siempre he tenido problemas con mi peso, dijo de pronto Lucía, bajando la mirada hacia el camino de piedra bajo sus pies. Desde niña, siempre fui la más gordita de la familia. He probado todas las dietas y programas de ejercicio, pero siempre vuelvo a lo mismo. Siempre fallo. Rodrigo seguía escuchándola. Estaba acostumbrado a este tipo de quejas de cuando trabajaba como entrenador. Lo importante era no espantarla, dejarla hablar. En su mente ya sacaba conclusiones. Esto solo confirma lo que siempre he pensado: pereza y falta de disciplina. Debe haber sido muy duro para ti, respondió con voz suave, eligiendo cuidadosamente su tono para sonar empático. Pero no es tu culpa. A menudo es mucho más complicado de lo que parece. Lucía se sorprendió de que sus palabras sonaran comprensivas. Lo miró con un toque de tristeza en los ojos, esbozando una leve sonrisa. En parte, no es solo el peso, sino lo que conlleva. La comida se ha convertido en un consuelo para mí. Cada vez que siento ansiedad o estrés, como sin parar, y luego me siento culpable y todo empieza de nuevo. Mientras hablaba, Rodrigo no podía evitar sentir emociones encontradas. Por un lado, su inflexible creencia en la disciplina le decía que esto era solo una excusa, pero por otro, la vulnerabilidad y honestidad de Lucía lo hicieron sentir algo nuevo, algo que no podía explicar del todo. Es tan ingenua, pensó, intentando reprimir ese sentimiento. Pero hay algo en esa honestidad que no había visto antes. En los días siguientes, Rodrigo intensificó sus encuentros con Lucía. La invitaba a cenas en restaurantes caros, la llevaba a eventos culturales y a paseos al aire libre. Cada vez se aseguraba de que ella se sintiera cómoda. Parecía que su interés por ella era genuino. Para Rodrigo, esto era solo parte de la estrategia para mantener la ilusión, hacer que Lucía se relajara y comenzara a verlo como alguien digno de su amor. Lucía, por su parte, empezó a sentirse más segura a su lado, a pesar de sus inseguridades con su cuerpo. Se sorprendía de lo bien que él la trataba. Rodrigo era atento y escuchaba cada una de sus palabras, y aunque en el fondo aún tenía dudas, éstas se desvanecían poco a poco con cada mirada seria de sus ojos oscuros. Ella confiaba en él, esperando que fuera honesto. Al día siguiente, Rodrigo se reunió de nuevo con sus amigos en su lugar habitual, un club privado donde discutían sus negocios y, sobre todo, la apuesta, mientras disfrutaban de whiskies caros y charlas ligeras. Rodrigo se sentía en su elemento,
Todo iba según lo planeado y estaba seguro de su victoria. ¿Y qué tal va todo?, preguntó Carlos con una sonrisa maliciosa, mirando a Rodrigo. Ya casi estás en la meta. Rodrigo se recostó en su silla y sonrió, alzando su copa. Todo va como debe, respondió, satisfecho con el progreso de su plan. Lucía ya es mía. Confía plenamente en mí. Piensa que soy el hombre que siempre esperó. Así que pueden considerar que la apuesta está medio ganada. Sus amigos rieron, brindando por su éxito. Eres grande, Rodrigo. Para evitar que Lucía sospechara algo, la apuesta parecía casi ganada, y él saboreaba la victoria. Unos días después de esa charla, Rodrigo y Lucía fueron a un restaurante, como era habitual en las últimas semanas. Lucía comenzaba a relajarse y a confiar cada vez más en él. Estaban sentados en un rincón acogedor del restaurante, con la luz suave de las velas creando un ambiente romántico. Durante la cena, Lucía decidió compartir un secreto importante. Estaba nerviosa, pero sentía que si no lo hacía ahora, perdería la oportunidad. Rodrigo, quiero contarte algo. No es algo de lo que hable a menudo, pero siento que debes saberlo, dijo, jugando nerviosamente con su servilleta. Rodrigo la miró, fingiendo estar genuinamente interesado en sus palabras. Aunque en su mente ya planeaba el futuro, sabía que cuanto más confiara Lucía en él, más fácil sería controlar la situación. Claro, dijo, sonriendo. Puedes contarme lo que sea. Lucía lo miró y respiró hondo. Nunca he tenido una relación antes de ti. Nunca he salido con alguien tan en serio como contigo. Y, para ser honesta, eres la primera persona a la que me he abierto tanto. No pensé que alguna vez encontraría a alguien que me quisiera tal como soy. Sus palabras eran sinceras y conmovedoras. Rodrigo dudó por un momento sobre la apuesta, pues esto era un engaño. Ella era una persona demasiado buena. Pero rápidamente desechó sus dudas, asintió y la animó, tomándola de la mano. Eso no importa, dijo suavemente. Lo que importa es quién eres ahora y que estamos juntos. Eres especial. En ese momento, una idea cruzó por su mente, reforzando su confianza en la victoria. Si soy su primer hombre, eso la atará completamente a mí, confiará plenamente y tendré el control total. Solo faltaba proponerle matrimonio y esperar 6 meses. El final perfecto para su plan. Lucía lo miraba con sinceridad y esperanza, lo que lo hacía sentir incómodo. No estaba acostumbrado a esa mirada, a esa honestidad, a emociones reales. Todas sus relaciones anteriores habían sido superficiales y pasajeras, pero cada palabra de la confesión de Lucía tenía un peso diferente. Rodrigo lo notó, pero se negaba obstinadamente a aceptar la verdad. Para él, esto era solo una apuesta, y no podía permitir que algo saliera mal. No puedo dejarme llevar por estos sentimientos, se repetía una y otra vez. Es solo un paso hacia la victoria. Al final, les demostraré que puedo con cualquier apuesta. Pasaron varias semanas, y para Rodrigo todo iba perfectamente. Se acercaba cada vez más a Lucía, y ella se enamoraba más de él. Sus ojos brillaban al verlo. Un día, durante un tranquilo paseo por el parque, Rodrigo decidió que era hora de dar el siguiente paso. Ese día estaba menos hablador de lo habitual. No era porque dudara de lo que iba a hacer, sino porque algo comenzaba a despertarse en su interior. Un sentimiento que aún no podía comprender del todo. Al llegar a un banco donde se sentaron a descansar, respiró hondo y habló. Lucía, necesito preguntarte algo. Lucía se volvió hacia él, notando algo nuevo en su tono, algo que no había percibido antes. Su corazón latió más rápido, pero no se atrevió a hablar, esperando lo que diría a continuación. Rodrigo, manteniendo la calma, fingía que todo iba según lo planeado. He pensado mucho en lo que hay entre nosotros, comenzó, tomándola de la mano. Siento que nos entendemos perfectamente, y creo que es hora de dar el siguiente paso. Lucía sintió que se le cortaba la respiración.
Las palabras de Rodrigo resonaban en su cabeza como un eco. Nunca había imaginado que alguien como él le diría algo así. Siempre la habían atormentado las dudas. ¿Podría alguien como Rodrigo enamorarse de ella? Pero ahí estaba, frente a ella, tomándola de las manos y diciéndole esto. ¿Te casarías conmigo?, dijo finalmente Rodrigo. Su voz era firme, pero sentía un ligero nerviosismo ante ese paso. El tiempo pareció detenerse para Lucía. No podía procesar lo que acababa de pasar. Un hombre al que había conocido hacía poco, ahora le pedía matrimonio. Siempre había pensado que el amor verdadero y una familia eran algo inalcanzable para ella. La lucha con su peso y sus constantes inseguridades la hacían creer que nadie la amaría tal como era, especialmente alguien como Rodrigo. Pero ahí estaba, frente a ella, con rostro serio, haciéndole la pregunta más importante de su vida. ¿Lo dices en serio?, preguntó Lucía con voz temblorosa, aún sin creer lo que oía. Rodrigo, manteniendo la calma, asintió. Por supuesto que sí. Nunca he estado tan seguro de algo. Sí, claro que sí, exclamó Lucía, llena de alegría. No podía creer que esto estuviera pasando. Nunca en su vida había pensado que fuera posible, y ahora estaba ocurriendo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Aún no podía asimilar que esto fuera real. Las emociones de Lucía eran tan evidentes que Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Por un instante, experimentó algo desconocido, culpa. Era una sensación completamente nueva para él, pero rápidamente la apartó. Siempre había sido un hombre exitoso, acostumbrado a controlar cualquier situación, y esta no sería la excepción. Los días siguientes fueron un cuento de hadas para Lucía. No podía dejar de pensar en la propuesta de matrimonio, en la nueva vida que ahora parecía posible. Llamaba a sus amigos, compartiendo su alegría. Su corazón estaba lleno de una felicidad que no sentía desde hacía mucho. Era su sueño tan esperado, algo con lo que había soñado, pero que nunca pensó que se haría realidad. Para Rodrigo, en cambio, todo seguía igual. Aunque su relación había pasado oficialmente a otro nivel, en su vida nada cambió. Seguía reuniéndose con sus amigos, asegurándoles que todo iba según el plan. ¿Entonces lo hiciste?, dijo Carlos, riendo. Pensé que no te atreverías a proponerle matrimonio. Nunca creí que llegarías tan lejos, hasta la boda. Sí que me sorprendiste. Rodrigo sintió una incomodidad interna ante las palabras de Carlos y las risas de sus amigos, que siempre lo apoyaban. La apuesta ahora sonaba diferente. Antes era solo un recordatorio de su éxito y su habilidad para manipular a las personas, pero ahora algo había cambiado. No podía evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Pero su deseo de ganar seguía siendo fuerte. Es solo cuestión de tiempo, dijo, fingiendo indiferencia. En 6 meses, la apuesta será cosa del pasado, y seré 24 millones más rico. No olviden quién es el número 1. Carlos rió de nuevo. Por supuesto. Pero recuerda, las mujeres no son tan simples. Creo que no todo será tan fácil como crees. Rodrigo esbozó una sonrisa forzada e intentó cambiar de tema. Pero la semilla de la duda ya estaba creciendo en su mente. Cuanto más tiempo pasaba con Lucía, más se daba cuenta de que no era solo una pieza en su juego. Su sinceridad, su vulnerabilidad y la forma en que lo miraba con tanta fe pura lo perturbaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aún así, Rodrigo siguió adelante con el plan. Le había propuesto matrimonio y Lucía había aceptado. Todo iba según lo planeado, pero cada día era más difícil ignorar los sentimientos que crecían en su interior. Pasaron semanas, y la preparación de la boda de Lucía y Rodrigo comenzó. Para Lucía, era un sueño hecho realidad. Se sumergió en la elección del vestido de novia, la planificación del menú y las reuniones con los organizadores. Todo parecía tan irreal y maravilloso. Estaba rodeada de atención, el apoyo de sus seres queridos y la aparente dedicación de Rodrigo, que parecía genuinamente feliz por el evento. Mientras tanto,
Rodrigo seguía desempeñando su papel, reuniéndose con organizadores, haciendo compras y discutiendo detalles de la boda. Todo esto era para él solo parte del juego. Una noche, tras otra reunión con el organizador de la boda, regresaron a casa. Lucía estaba llena de entusiasmo, discutiendo los últimos detalles de la ceremonia. «Todo está saliendo de maravilla, ¿verdad?», dijo con una sonrisa, mirando a Rodrigo, que parecía algo pensativo. «Sí, claro», respondió él. «Todo será perfecto». Rodrigo veía cómo Lucía expresaba abiertamente su alegría y su amor sincero por él. Fue un momento en que sintió que ya no podía seguir simplemente el guión. Cada día le resultaba más difícil mirarla a los ojos y seguir engañándola. Sin embargo, Lucía, confiada y enamorada, no notaba los cambios en Rodrigo. Seguía preparando la boda con entusiasmo, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Llegó el día de la boda. El sol brillaba en Madrid, dando a la ciudad un resplandor festivo. Todos los preparativos estaban listos. Arcos florales enormes decoraban la iglesia donde se celebraría la ceremonia. Los invitados ocuparon sus lugares, comentando entre sí lo mágica que sería esta boda. Muchos veían esta unión como la encarnación del éxito. Rodrigo, un empresario triunfador, y Lucía, que había encontrado su cuento de hadas. En las primeras filas estaban los amigos de Rodrigo, incluido Carlos. Intercambiaban miradas y sonrisas cómplices, sabiendo que este matrimonio traería el resultado de la apuesta. Para ellos, no era una celebración del amor, sino la culminación de una apuesta en la que todos confiaban. Rodrigo estaba junto al altar, vestido con un impecable traje negro. Exteriormente, parecía tranquilo y seguro, pero por dentro lo atormentaban las dudas. Las últimas semanas lo habían hecho cuestionarse si realmente podía seguir con este juego. Sentía que había ido demasiado lejos, pero no había vuelta atrás. El orgullo y la presión de sus amigos no le permitían detenerse, aunque algo en su interior le decía que todo estaba mal. Cuando sonó la música y las puertas de la iglesia se abrieron, todos se pusieron de pie para recibir a la novia. Lucía entró en el salón, radiante en su vestido blanco, y todas las miradas estaban fijas en ella. Caminaba hacia el altar, llena de felicidad y confianza en que su vida comenzaba una nueva y mejor etapa. Cada paso la acercaba. Hasta que todo cambió, Lucía estaba segura de que su vida sería como siempre había soñado. Finalmente, llegó al altar. Rodrigo tomó su mano, sonriéndole, pero esa sonrisa no era genuina. Lucía lo notó, pero lo atribuyó a los nervios. El sacerdote comenzó la ceremonia, y todo parecía perfecto, pero algo inquietaba a Lucía. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo habló primero. Tomó las manos de Lucía y comenzó a hablar. Todo estaba planeado. Habló de amor, de lealtad, de un futuro juntos, pero en su interior sabía que era mentira. Con cada palabra, sentía que algo se rompía dentro de él. Esto no era un juego que pudiera ganar fácilmente. Mientras hablaba, algo en su interior cambiaba, y llegó el turno de Lucía de pronunciar sus votos. Respiró hondo y, mirándolo directamente a los ojos, habló con firmeza, aunque con un leve temblor en la voz. «Nunca en mi vida pensé que estaría aquí, frente a ti, en este día. Cuando nos conocimos, pensé que había encontrado a alguien que veía en mí algo más que mi apariencia. Creí que me amabas por quien soy, que veías a la persona, no a mis errores o fracasos». Sus palabras comenzaron a sonar con una fuerza inusual, y Rodrigo sintió que su corazón se apretaba. Sabía que algo iba mal, pero no podía detener lo que estaba ocurriendo. Entonces Lucía continuó, su voz cada vez más firme. «Descubrí la verdad. Supe que todo esto, cada una de tus sonrisas, cada palabra, era solo parte de un juego, de una apuesta». Un murmullo recorrió el salón, y los invitados comenzaron a intercambiar miradas. «Supe que hiciste una apuesta con tus amigos», continuó Lucía, su voz ahora alta y clara. «Una apuesta de que podrías casarte conmigo y engañarme, hacerme enamorar de ti, por dinero,
Para ti, yo solo era una broma, parte de un cálculo frío. El silencio en el salón era sepulcral. Los invitados, que hasta hace poco reían y celebraban la boda, estaban en shock. Los amigos de Rodrigo, sentados en las primeras filas con sonrisas burlonas, se quedaron petrificados. Nadie esperaba este giro de los acontecimientos. Rodrigo estaba atónito. Cada palabra de Lucía lo golpeaba como un relámpago. Todo estaba al descubierto. Estaba frente a ella, pero no podía articular palabra. Sus ojos, llenos de dolor y decepción, lo atravesaban. Estaba completamente indefenso. Fue el momento en que todo lo que había construido se derrumbó ante sus ojos. Tras esto, un silencio mortal llenó el lugar. Todos los invitados, incluidos los amigos de Rodrigo, no podían creer lo que habían oído. Sus miradas pasaron del atónito Rodrigo a Lucía. Ella estaba frente a él con la cabeza en alto. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero en ellos había no solo dolor, sino también fuerza. Ya no era la mujer tímida e insegura que todos conocían. Lucía parecía haber encontrado una nueva determinación. Rodrigo, frente a ella en el altar, por primera vez en su vida no sabía qué hacer. Su plan, que le parecía perfecto, se desmoronó ante todos. Y lo peor era que ocurrió públicamente, frente a sus amigos, su familia y todos los invitados. Lucía soltó sus manos y dio un paso atrás. Su mirada seguía siendo decidida. «Te reíste de mí», continuó, su voz ahora controlada, como si hubiera tomado el mando de sus emociones. «Me hiciste creer que había algo entre nosotros, que yo era importante para ti, que veías en mí algo más que mi apariencia. Pero ahora entiendo que solo era parte de tu juego. Pero sabes, hoy soy yo quien se ríe de ti». Lucía lo miró a los ojos de nuevo. «Ahora todos aquí saben quién eres en realidad. Saben que eres un mentiroso y un manipulador. ¿Y sabes qué es lo más importante? Lo supe todo desde el principio. Jugué tu mismo juego, pero tú perdiste. Y lo perdiste todo». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la iglesia, dejando a Rodrigo solo frente al altar. Todos estaban en shock. Los invitados comenzaron a murmurar. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Cuando Lucía salió de la iglesia, dejando a Rodrigo humillado ante todos los invitados, él comprendió que no era solo el fin de la apuesta. Fue la derrota más dura de su vida. No solo perdió su reputación, el juego. Después de que los invitados comenzaron a irse y sus amigos evitaban su mirada, Rodrigo quedó solo en la iglesia vacía. Lo invadió la desesperación. Todo lo que le parecía una victoria fácil, ahora se había convertido en una catástrofe. Pero Rodrigo no podía rendirse tan fácilmente. Necesitaba hacer algo. Pasó noches sin dormir, pensando en cómo todo había salido mal. Con cada nuevo pensamiento, crecía en él el deseo de arreglarlo. Decidió que no podía dejar las cosas así. Ahora no se trataba de orgullo o dinero. Realmente entendió que Lucía se había convertido en alguien importante para él. Necesitaba recuperarla. Al día siguiente, Rodrigo llegó a la casa de Lucía con un ramo de rosas espectaculares. Quería disculparse, rogarle que lo perdonara. Cuando Lucía abrió la puerta y lo vio con las flores, lo miró fríamente, pero no cerró la puerta de inmediato. Eso le dio una falsa esperanza. «Lucía, por favor, escúchame», comenzó Rodrigo con voz llena de arrepentimiento. «Sé que actué de forma horrible, sé que es imperdonable, pero te pido una oportunidad para arreglarlo». Lucía lo escuchó en silencio, su rostro imperturbable. «Haré lo que sea para demostrarte que he cambiado», continuó. «Por favor, dame al menos una oportunidad». Ella pensó por un momento y luego respondió fríamente. «¿Crees que unas flores y unas disculpas pueden arreglar todo lo que hiciste? Me usaste para tu miserable apuesta. Pensaste que podías jugar conmigo, ¿y ahora quieres que lo olvide? Rodrigo, no es tan simple». Pero en lugar de irse, Rodrigo sintió que había una oportunidad. No había cerrado la puerta, no lo había rechazado del todo.
Esto le dio una falsa confianza en que tal vez podría recuperarla. Continuó. Cada día iba a su casa con regalos, joyas caras, perfumes, invitaciones a los mejores restaurantes. No se rendía, asegurándole cada vez que había cambiado y que lamentaba sinceramente sus acciones. Pero Lucía seguía jugando con él, manteniéndolo a distancia. Le daba pequeñas señales de que tal vez podría recuperarla, pero no le permitía acercarse demasiado. No, esto era su manera de mostrar que ya no era la misma ingenua, que ahora ella controlaba el juego. En esos meses, Lucía se fortaleció por completo. Comenzó a hacer ejercicio, asistía al gimnasio y cuidaba minuciosamente su alimentación. En pocos meses, perdió 20 kilos y se transformó. Ya no era la mujer que Rodrigo había menospreciado. Cada vez que la veía, él se daba cuenta más de su error. Un día, cuando salió a su encuentro en su nuevo aspecto, esbelta, segura y más hermosa que nunca, Rodrigo no podía apartar los ojos de ella. «Siempre decías que la apariencia importa», dijo ella con una leve sonrisa burlona, mirándolo. «Bueno, mírame ahora. Y sabes, ya no me necesitas. Me perdiste». Rodrigo sintió que su corazón se apretaba de dolor. Intentó decir algo, pero las palabras no salían. Sabía que la había perdido, y ahora era demasiado evidente. Mientras tanto, Lucía ya había conocido a otro hombre. Se llamaba Miguel, y él la amaba por quien era. No le importaban sus complejos o defectos pasados. Veía en ella a una persona, no a un objeto para manipular. Su relación avanzaba lentamente, pero estaba llena de respeto y sinceridad. Por primera vez, Lucía sintió que la amaban incondicionalmente. Rodrigo seguía intentando recuperar a Lucía, pero cada gesto, cada intento, se volvía más inútil. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla, pero Lucía ya estaba en otro lugar, en su propia vida, con otra persona. Ya no necesitaba sus disculpas ni sus regalos. Al final, Rodrigo se quedó con nada. Sus intentos de redimirse fueron inútiles, porque no podía cambiar el pasado ni recuperar lo que había perdido. Sus amigos se alejaron. La apuesta estaba perdida, y Lucía salió de su vida para siempre. Quedó solo, pensando en cómo la codicia y la vanidad lo habían llevado a la ruina. Ahora su vida ya no tenía sentido, y todo lo que le quedaba era el amargo sabor de la derrota y el vacío. Lucía, habiendo encontrado la felicidad en una nueva relación, avanzaba, fuerte y segura de sí misma, dejando el pasado muy atrás. Gracias por leer esta historia hasta el final. Comparte tus opiniones en los comentarios. Cuéntanos alguna experiencia. Suscríbete al canal y comparte este relato con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia increíble que está por llegar. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Hasta pronto.